¿Cómo estamos? Pues habíamos empezado todo lo de la carrera espacial que se estaba haciendo entre las dos potencias. Estamos hablando de historia de Rusia, de la Unión Soviética y Estados Unidos, en la que se va a empezar. Pero aquí vamos a ir aclarando ciertos puntos. En realidad, ¿qué es lo que va a hacer esa carrera espacial? Que fue pues como una pugna en la que estaba Estados Unidos y la Unión Soviética por esa conquista del espacio, en la que pues vamos a ir viendo cómo duró aproximadamente desde 1955 hasta 1975. Toda esta situación que supuso el esfuerzo paralelo entre pues ambos países que se estaba manejando de explorar ese espacio exterior con satélites artificiales y de enviar pues ya a personas humanas, que ya habíamos quedado que Rusia es el que va a hacer pues se puede decir que el primer paso ante esta situación, y que va a traer pues tanto todos esos acontecimientos como también consecuencias que se van a ir marcando, en la que todo ese hitos de la carrera espacial, que el primer satélite que se va a mandar es el Sputnik primero, ya habíamos dicho, después van a mandar el Sputnik 2, donde ya va la perrita Laika, en 1957, y el primer ser humano en el espacio, Boston King, y que es la nave que lo va a transportar a Yuri Gagarin en 1961. Toda esta primera situación, y aquí en 1966 en Boston 6, que es la nave, va a salir la primera mujer que está en el espacio, que es Valentina Tereshova, en 1963, y la primer caminata espacial en el Vodgon 2 de Alexei Leonov en 1965. Todos esos primeros aterrizajes en otra situación que se va a ir dando, y que el primer pues esos avances que se fueron dando, el primer aterrizaje en otros planetas en Venera 3 en 1966. Toda esta situación en la que cuando llegamos al Apolo 11, que va a ser manejada por Neil Armstrong en 1969, donde fue Armstrong, Colley y Aldrin, que Armstrong es el que va a hacer la primera caminata, y la primera estación espacial del Salyut 1 en 1965. Toda esta situación del Apolo Soyuz en 1975 va a ir marcando todo ese despegue de cohetes de Saturno 5 de la misión Apolo 11, que puso al primer ser humano en la Luna en julio de 1969, como hemos ido registrando, y que va a ser, aunque el conflicto se remonta a las primeras tecnologías de los cohetes que ya habíamos dicho que habían estado fabricados en Alemania y que se van a transferir lo que había ocurrido en la Guerra Fría a la carrera espacial, en todas estas tensiones internacionales tras la Segunda Guerra Mundial que se había originado. El inicio de la carrera espacial se hizo efectivo con el lanzamiento soviético del Sputnik I el 4 de octubre de 1957, y el término que se acuñó de forma, pues, se puede decir análoga al de la carrera armamentista, que ya habíamos dicho que era lo que se estaba fabricando en todas esas bases de Alemania, y que después se van a ocupar para la carrera espacial, y que se habían ocupado en toda esta situación cuando eran en determinado momento rivales, Estados Unidos y la Unión Soviética, de rivales pues en cultura tecnológica, que eso es lo que va a tener ellos
unidos en toda esa guerra fría que habían pasado y que la tecnología espacial pues se va a ir convirtiendo en una arena particularmente importante en este conflicto. ¿Por qué? Porque todo esto, tanto por sus potencias y las aplicaciones pues militares que se estaban haciendo, como sus efectos sobre la opinión pública que se originó, porque esto también es en su país, pero también en otros países. Todos estos antecedentes de la carrera espacial, de la influencia militar inicial, en la que vamos a irnos dando cuenta cómo todos estos cohetes, que han sido el objeto de interés de científicos y aficionados desde los siglos, ya había habido antecedentes. Los chinos lo utilizaron como armas desde el siglo X, en la década de 1880. Cuando se va a ir haciendo todo esto sobre los cohetes compuestos por varias etapas y propulsados por combustible líquido, podríamos llegar, que iba a dar la situación de poder llegar al espacio, pero no fue ya hasta 1926 cuando toda esta situación de estadounidense de Robert Goddard, que va a diseñar el cohete de combustible líquido en el que se usaría como material para pues ya las situaciones. Fíjense en que cuando hablamos de combustible, es cualquier material capaz de liberar una energía. Esa es la definición de lo que es un combustible. Cuando se oxida de forma pues violenta, con desprendimiento de calor, supone una liberación de una energía, y en su forma potencial se va a formar esa energía de enlace a una forma utilizable, sea directamente energía térmica o energía mecánica, que se ocupa en los motores térmicos, dejando como residuo calor, dióxido de carbono y algunos otros compuestos químicos. Este combustible con 0% de humedad y sin hidrógeno, en su composición elemental, el poder de ese calorífico super coincide con el inferior. Aquí hay varios tipos de este combustible que se pueden clasificar, por ejemplo, tanto en sólidos, en líquidos o en gaseosos. Entre los combustibles sólidos se incluyen pues el carbón, ¿sí? La madera y la turba natural. El carbón se quema en las calderas para calentar el agua, y al calentar el agua puede empezar a vaporizarse, y para poder este efecto poder manejar máquinas de vapor, o directamente para introducir calor utilizando ese uso térmico de calefacción. La turba y la madera se utilizan principalmente para las calefacciones domésticas e industriales, aunque la turba se ha utilizado para hacer ese generador de energía en las locomotoras, en los barcos, y se utiliza la madera como combustible. Fuera común pues en el pasado en sí. Aquí entre los otros combustibles, como los comburenciales, se encuentran pues el diésel, el gaseolo o el gasol, el querosene, la gasolina, nafta, y entre los gaseosos el gas natural y los gases licuados de petróleo. Ya recordarán cuando hicimos el video del tanque de gas, ya habíamos hablado de estos gases licuados que se manejan en propano y en butano. Tanto la gasolina, los gasóleos y hasta los gases que se van a utilizar en todos los motores de combustión interna o de calderas. Les quise comentar esta situación en todo lo de los combustibles para que nos diéramos una idea de qué se estaba manejando. O sea, no es tan sencillo, son procesos muy elaborados, con personal altamente calificado, y que por eso no es tan fácil hacer esa carrera espacial, que en determinado momento
van pues a empezarse a cuestionar qué era lo que esa carrera espacial paso a paso se iba a ir dando y que nos iba a traer como, pues hagan de cuenta que un avance para la humanidad, un avance para esas dos potencias que van a hacer. ¿Qué fue en realidad la carrera espacial? Esta carrera espacial que se motivó con ese lanzamiento de satélites artificial, el primero de la historia en alcanzar la órbita terrestre, daría lugar al comienzo de lo que se le conocería como lo que es, que les comento, la carrera espacial, que en el contexto de la Guerra Fría, que era cuando se estaba manejando, puede entenderse como una carrera armamentista en la que tanto los americanos como los soviéticos se disputaron pues tener ese control. ¿Qué es lo que va a dar ese inicio? Ese inicio a que esta carrera espacial tenga tanta repercusión en el mundo. Toda esta situación que se va haciendo, que va a empezar el día 2 de agosto de 1955, es cuando se inicia toda esta carrera y que como en qué términos va a terminar todos estos avances que se fueron dando. La carrera espacial, cuando llegó a su fin, cuando está todo, Rusia y Estados Unidos decidieron dejar la competencia a un lado y cooperar mutuamente. Se unieron porque se dieron cuenta de que estando cada quien por su lado, de tener ese individualismo, pues les estaba costando mucho trabajo y no iban a llegar a nada. Y pues pensaron mejor unirse, porque aquí iban a empezar a decidirse cuál era la importancia de esa situación a nivel geopolítico, que en este momento fue una de las causas perfectas para liberar una guerra sin armas por debajo del tablero, con la que mostrarían y demostrarían quién poseía la hegemonía mundial. Prueba de ello lo tenemos en los discursos pues políticos que se estaban suscitando, las otras de las herramientas en esta forma comunicativa por antonomasia para influir en las opiniones del público. ¿Cómo se puede hacer un movimiento que no intervengan armas? Y lo encontraron al tener, pues se puede decir, esa rivalidad en poder llegar a hacer un proyecto. Los satélites en órbita en la actualidad, el satélite artificial en la órbita alrededor de la Tierra, va a ser de suma importancia. ¿Cuántos viajes hubieron o se hicieron al espacio? Las únicas personas que han pisado otros suelos distintos pues a los terrestres son los pasajeros de los 6 viajes tripulados por el programa Apolo, ¿sí? Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17, que fueron todos ellos realizando con un intervalo de 3 años entre cada uno, ya desde 1969 y 1972. Ningún humano ha vuelto a abandonar la órbita terrestre. Desde entonces, ¿qué pasó realmente con aquella perrita de los primeros viajes que se dieron de la Unión Soviética? ¿Qué pasó con Laika? Murió horas después del lanzamiento por sobrecalentamiento que probablemente fue ocasionado por un fallo de sustento en el central R7 que formó parte del sistema térmico de la nave al separarse la carga útil. Eso es lo que le pasó a la perrita. Ese primer hombre que habíamos comentado que había tenido la Unión Soviética en mandar, que era Yuri Gagarin, el día 12 de abril de 1961 el cosmonauta soviético Gary Gagarin se va a convertir en el primer hombre
en ese lanzamiento espacial. Yuri Gagarin fue el primer hombre en ir al espacio y orbitar alrededor de la Tierra, ¿sí? Porque él no llegó a la Luna, él orbitó alrededor de la Tierra, y que va a ser el hito que lo convertiría en un héroe nacional que iba a acelerar toda esa carrera armamentista entre Rusia y los Estados Unidos. Las consecuencias que tienen toda esta situación en la carrera espacial. La muerte de varios astronautas en misiles fallidos en tratar de despegar y reingresar a la atmósfera terrestre, la contaminación del espacio con residuos y partes desechables de la misión espacial, todas son consecuencias que se tienen que enfrentar todos esos astronautas que en determinado momento pues participaron en toda esta situación. Y pues cuánto gastó la Unión Soviética en toda esta situación. Según Spain Central Capital, la inversión privada que ha pasado de 9.100 millones en el 2020 a los 17 mil millones en el 21. Dicen que en Estados Unidos es el protagonista con el casi 62% de la inversión que se ha hecho, mientras que Japón está detrás casi con un 30%. En primer lugar, pues ya vimos, está la Unión Soviética, y que estas inversiones, el tercer lugar, que ya muy lejos está, también está contribuyendo Italia, con un 2%. Todos estos hechos que van destacando en esta carrera espacial en la que hemos ido pues haciendo ese seguimiento, haciendo qué es lo que se va a ir cronológicamente haciendo, pues aquí se van viendo cómo se va a ir haciendo. Pues primeramente vimos cómo mandaron a la perrita a las órbitas, la perrita Laika. Luego hubo la detención de los cinturones de Van Allen, el cinturón, cuando se descubrió todo este cinturón en 1958. Lo de la perrita pues fue en 1957. Ya el primer satélite de comunicaciones en Estados Unidos, que fue el 18 de diciembre de 1958, que marcaría. ¿Qué es lo que han hallado en el espacio? Han abarcado muchas cosas vivas, tanto plantas, piedras, las estrellas, las galaxias y las nubes, del polvo, la luz, incluso el tiempo. ¿Qué es lo que hay más allá del espacio? ¿Qué es lo que descubrieron? Pues descubrieron toda esta situación, todas esas nubes, todo ese polvo, la luz, e incluso ellos hicieron un análisis acerca de qué era el tiempo, cómo se manejaba, porque mandar a una nave implica muchos estudios, muchos descubrimientos. Antes de que naciera el universo, no existía el tiempo, se dice, ni el espacio, ni la materia, y el universo contenía solamente millones y millones de galaxias, cada una con millones y millones de estrellas. Era lo único que había, según pues van haciendo todo ese conocimiento conforme van avanzando todas estas situaciones. En la actualidad, el país que tiene más satélites en el espacio, se dice que, aunque en los países o regiones más donde hay más satélites, en la órbita de China, con más de 700, además de otros en Rusia, que están alrededor de 3.600. En los Estados Unidos, 5.500 en órbita, y gracias a la base de datos mencionada, podemos saber que en España tiene 29 satélites. Fíjense qué tan avanzado va toda esa carrera que empezó en esa época y que no ha dejado de asombrarnos, cómo el ser humano ha ido instalando y se ha ido agarrando de herramientas para poderse ayudar.
Una de las preguntas que mucha gente se hace es, oiga, ¿y qué comen los astronautas? ¿De qué se alimentan? Dicen que por eso el menú de la Estación Espacial Internacional incluía más de 100 productos. Estos productos en la NASA existen libros de receta para comida espacial. Fíjense en qué dato tan importante. Un libro de menú para poder poderlo hacer en el espacio y que combinan pues tanto frutas, verduras, postres y productos lácteos. De eso casi está constituido pues todo ese recetario. Normalmente los platos se llevan pues deshidratados para ocupar pues el menos espacio y que cuando ya están en la nave pues ya se hidratan. Hay mucha situación. Cuando se hizo todo esta carrera espacial en 1969, también se determinó cuánto tiempo se tardó para poder llegar a la Luna. Y pues dicen que uno de los estudios que se cuantificó que la duración del viaje a la Luna dependía mucho de la velocidad inicial que se aplicaba a la nave, y así el viaje de mayor duración tendría un lugar si se aplicaba una trayectoria con la mínima velocidad inicial posible, tanto teniendo por término medio una duración de unas 132 horas, 5 minutos, 132 horas, 5 días. Lo comentan 5,5 días, así lo especifican. ¿Por qué habían mandado a animales en los primeros experimentos? Porque querían ver si el animal estaba pues adaptado para poder aguantar toda esa presión cósmica, toda esa presión que se iba a hacer, y la Unión Soviética estaba desarrollando un programa para poner al ser humano en órbita y a los perros, que eran pues sus sujetos, se puede decir, sujetos de prueba. Al otro lado del mundo, Estados Unidos también estaba llevando a cabo una investigación biomédica similar, pero con primates. Que nos podríamos preguntar, oiga, y bueno, ya vimos que come el astronauta, pero ¿qué comió la perrita? ¿Qué comen los animales? ¿Sí? Dicen que ya había sido entrenado previamente para comer como una especie de gel alto en proteínas y nutrientes que le mantendría viva durante 7 días. Pues, ¿cómo ven todo esto? Pues nos quedamos nuevamente hasta aquí y pues ya ven qué datos tan importantes vamos recordando de todo ese acontecimiento de lo que fue la carrera espacial. Nos veremos en otro video y que pasen un buen día.